La asertividad nos ayuda en el camino hacia la serenidad y la autoestima. Hace poco os ofrecí un post sobre la autoestima y cómo es muy importante mantenerla lo más alta posible para poder tener una mejor relación con nosotros mismos y con los demás y afrontar de mejor forma nuestra enfermedad. El tener la autoestima alta nos hará sentir que podemos hacer frente a las circunstancias adversas que se nos presentan, como lidiar con el dolor, el agotamiento, los diferentes variados síntomas y lidiar con los impedimentos que nos encontramos para llevar una vida socialmente aceptada. Si tenemos la autoestima alta y creemos en nuestras capacidades, no nos sentimos desbordados por pensar que no podemos con la enfermedad o con los síntomas o con los problemas que los demás nos puedan plantear por nuestra condición. Cuando tienes la autoestima en un nivel bueno, aunque tengas dolores o cansancio, no sientes que la situación te desborde, sientes que tienes los recursos para afrontarla. Y eso te da fuerzas y ánimo para aceptarla, para no perder los nervios, para no caer en la desesperación y para no tener siempre estados de ánimo negativos. Y todo eso actúa como un círculo virtuoso donde si estoy más tranquilo, cuanto más tranquilo estoy, más confiado estoy, mejores relaciones tengo con el entorno y finalmente mi cuerpo está mejor, reduciendo los síntomas físicos, aumentando la energía porque no nos desgastamos tanto. Con la autoestima en un nivel óptimo estamos más tranquilos y por lo tanto reaccionamos mejor ante los brotes de dolor o de fatiga. Y eso hace que estemos más positivos, es decir, mantenemos la calma, aunque no estemos pasando un buen momento. Sabemos aceptarlo, sabemos estar tranquilos y eso se traduce en un sistema nervioso más relajado. Por lo tanto, hay menos dolor y por lo tanto los malos momentos pasan antes. Y además nos ayuda a tener mejores relaciones con los demás, el tener estados de ánimos más felices y menos negativos. Bueno, pues para conseguir llegar a este punto y tener una buena autoestima y creer que podemos con la circunstancia y que estamos interiormente fuertes y con recursos, una de las herramientas indispensables es la asertividad. La asertividad es clave para poder responder a las situaciones que sentimos que traspasan nuestros límites, que no nos gustan. Responder desde la tranquilidad y así nos podemos librar un poco de las obligaciones impuestas externamente y las autoimpuestas, que a veces son las que más nos cuestan. La asertividad es aprender a decir que no cuando necesitamos tiempo para nosotros mismos, cuando no queremos hacer algo que nos puede perjudicar física o mentalmente. Y es una buena forma de manifestar nuestros deseos y nuestras necesidades. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es en concreto la asertividad? La asertividad es una capacidad que todos tenemos para afirmar nuestros propios derechos y deseos sin dejarnos manipular, pero sin manipular a los demás. Se trata de una habilidad que se puede desarrollar, es decir, que se desarrolla con la práctica y que nos permite expresar de una forma respetuosa, clara y firme nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, no solo ante los demás, sino también ante nosotros mismos. Es decir, poner en claro lo que sí queremos y lo que no. Nos permite responder ante la situación no deseada desde las reflexiones de la tranquilidad, tomar conciencia de lo que realmente queremos y necesitamos y poner límites si es necesario sin miedo a pensar que somos egoístas. Porque, vamos a ser claros, debido a la educación que hemos recibido, muchos de nosotros nos han inculcado desde pequeños que para ser humildes tenemos que anteponer las necesidades de los demás a las nuestras y que para ser educados debemos complacer a los demás y ceder a lo que nos pidan. Es decir, debemos callar y otorgar y hacer lo que los demás quieran para ser valorados, para ser aceptados, aunque esto pueda transgredir nuestros límites del autorrespeto. Esto en realidad no es culpa de nadie, simplemente es una educación que ha pasado de generación a generación, pero creo que ya es hora de que lo erradiquemos en vez de lo perpetuemos. Por supuesto, mi opinión de todo esto es que una de las cosas más maravillosas del ser humano es tener la capacidad de ponerte en los zapatos de los demás. Y nuestra bondad y nuestra capacidad de ceder y anteponer ante las necesidades del otro es un gran gesto de afecto y de empatía, pero siempre aprendiendo a diferenciar cuándo
estoy sacrificando mis propios límites del respeto y del amor propio y de mi integridad. Sobre todo en aquellas decisiones o situaciones en las que pueda haber un daño físico o emocional. Es maravilloso hacer cosas por los demás y sacrificarse por los demás y dejar de lado nuestro bienestar para atender al otro, siempre y cuando sea por deseo y decisión propia, una circunstancia en concreto que lo requiera y que no se ponga en peligro nuestro autorrespeto y nuestra integridad. Es decir, en el equilibrio está la virtud. Por eso la asertividad es lo contrario tanto de la agresividad como de la pasividad. La agresividad sería cuando a veces, para que no nos tomen por tontos, nos hacemos personas duras, agresivas, anteponemos nuestras opiniones como sentencias. Esto es lo que yo pienso, lo que yo deseo y punto, arrasando con todo antes de que nos hagan daño. O todo lo contrario, somos sumisos, cedemos y dejamos que los demás cubran nuestras necesidades si quieren, renunciando a coger nosotros la responsabilidad de ello para no tener que enfrentarnos, para no tener que discutir. Y así es como nuestras necesidades y deseos no se ven cubiertos. La asertividad es el equilibrio, es en ser consciente de lo que deseas y sin ser hostil, tener la confianza y la capacidad de poder expresarlo sin arrepentirte después y sentirte culpable y siempre desde el respeto y la educación. Es por eso que la autorreflexión y el saber escuchar son cualidades imprescindibles para poder ser asertivo. Así que, cuando te encuentres en una situación que no te guste, que ves que no te está haciendo sentir bien, que tu instinto, tus pensamientos, tus emociones te están indicando que no la quieres, que no quieres ir por ahí, que agrede tu amor propio, tu integridad, tus valores, lo primero que tienes que hacer es reflexionar para darte cuenta de lo que realmente quieres y por qué no te gusta esa situación. Y así poder manifestarlo sin invalidar las emociones de la otra persona. Poner en manifiesto tu opinión sin invalidar las emociones ni la opinión del otro. Hay que mantenerse firme y no dejarse manipular, pero sin caer en una dinámica en la que el otro no importe. Es decir, la asertividad ayuda a aclarar nuestros límites, pero sin infringir los límites de los demás. Entonces, ¿qué ganarás siendo asertivo? Pues ganarás poder ser tú mismo, expresar lo que quieras de forma honesta, sin ser descortés, y ganarás sentir la tranquilidad y la satisfacción. Porque cuando no tenemos trabajada la asertividad, no somos capaces de aceptar, de pedir ayuda. Dejamos encerrada la frustración en nuestro interior. Por eso muchas personas tragan y tragan y tragan y de repente un día ¡boom!, explotan. Eso es falta de asertividad. Y también eso es una forma como de evasión, ¿no? De evitar quizás tener problemas como los demás, de enfadarlos, miedo a perderlos, a no ser valorados. Muchos miedos detrás, ¿no? Todo esto es realmente importante para las personas que padecemos alguna enfermedad crónica, sobre todo alguna tan dolorosa como puede ser la endometriosis o como puede ser la fibromialgia. Porque ante una frustración, sensación de incomprensión, al ver que en muchos momentos no podemos valernos por nosotros mismos, tendemos a aislarnos y a alejarnos de las personas que nos quieren, porque no sabemos cómo expresar lo que sentimos ni lo que necesitamos. Estamos acostumbrados a hacerlo todo nosotros, a tener un ritmo de vida más rápido, a no necesitar de nadie. Y de repente nos vemos en una situación en la que necesitamos de los demás más que nunca, en todos los sentidos. En el sentido físico, en el sentido de tareas a realizar, en el sentido emocional. Socialmente nos enseñan a tener que poder con todo, a ser competitivos, individualistas, productivos. Pero como nos falta la asertividad a la hora de decir no, cuando no nos podemos apuntar a eventos sociales, que sabemos que no queremos ir o que no nos sentimos con fuerza por miedo a no ser aceptados o valorados, no sabemos decir que no. Decir que no en nuestro trabajo cuando ante una tarea nos sobrepasa por miedo a ser etiquetados de vagos, o nos sobreesforzamos, eso también lo hacemos, nos sobreesforzamos en casa haciendo las tareas por miedo a que nuestra pareja piense que somos unos flojos, unos vagos. Así que debemos pararnos un momento y reflexionar por nosotros mismos para poder establecer nuestros límites y asegurarnos
que no son violados. Así podremos disfrutar de ser buenas personas y dedicarnos a los demás, pero de una forma sana y que no dañe nuestra autoestima. Entonces, ¿cómo podemos ser asertivos? ¿Cómo puedo ser asertivo conmigo mismo y con los demás? Bueno, pues la asertividad requiere de trabajo personal y de estar cómodo en los momentos incómodos, con aquellos que te rodean, para que logres estar en paz expresando tus emociones y tus necesidades. Es decir, se consigue con la práctica y pasando momentos incómodos al principio. ¿Pero cómo se hace? Bueno, pues escucha lo que la otra persona quiere o necesita. Expresa tus preferencias y necesidades y sentimientos. Puedes empezarlo con la frase yo pienso, yo siento, me gustaría, en primera persona. Usa un tono de voz amable pero firme, un discurso calmado. Y evita la impulsividad y el reaccionar al momento. Es decir, tómate un momento para analizar lo que la otra persona te dice y luego tranquilamente responder. Es decir, no tengas miedo a los silencios. Y ahora sí, te voy a compartir 3 técnicas de asertividad que para mí son las favoritas, mis favoritas. Una es familiarizarse con el no a secas, el no y punto. Tenemos muy interiorizado que después del no tiene que venir una explicación súper larga del por qué decimos que no. Este, en concreto, ha sido mi fallo toda la vida. Demasiadas explicaciones, siempre me lo dicen las amigas. A veces haces más mal que bien. El tener una enfermedad crónica y tener esas crisis de identidad, a veces nos volvemos personas inseguras y necesitamos que los demás nos entiendan, que tengan un buen concepto de nosotros y que nos valoren, pero que no tiene que ser así. Inconscientemente y sin querer buscamos lograr la seguridad a través de las opiniones de los demás sobre lo que hacemos, decimos y sentimos. Bueno, pues que sepas que nosotros seguimos siendo las mismas personas de siempre. Nuestra enfermedad es algo que tenemos, no que somos. No necesitamos que nadie nos entienda ni nos dé más valor. Amarnos a nosotros mismos es nuestra labor. Aprende a decir no a secas. Recuerda que las explicaciones la mayoría de las veces son innecesarias. Tus amigos no las necesitan y los demás no las creen. No es nuestra obligación complacer a todo el mundo y ponernos en compromisos que pueden afectar a nuestra salud física y mental. Es importante que respetemos nuestros tiempos de vida y nuestras capacidades. Aprender que ya no podemos abarcar con todo, pues podría implicar consecuencias graves para nuestra salud y para nuestro bienestar. La técnica número 2, la técnica del disco rayado, que consiste en repetir el mismo argumento constantemente de forma sencilla, paciente, tranquila y amable, usando frases cortas y sin justificarnos, ni dar tantas explicaciones amplias como decía antes. Si la persona insiste, cerramos la conversación de forma educada, del estilo de, por favor, dejemos el tema, que no quiero seguir hablando de esto, y se cambia el rumbo de la conversación y listo. Por ejemplo, no me apetece ir a la fiesta, prefiero quedarme en casa viendo la tele. Pero es que tienes que ver, es que no me apetece ir. Pero es que es que no me apetece ir. Gracias. Ya está. Y por último, la tercera es la técnica del banco de niebla, que consiste en reconocer la razón o posible razón que pueda tener la otra persona a la vez que expresamos nuestra decisión de no cambiar de conducta o no cambiar nuestro parecer. Lo más importante es no entrar en discusiones sobre las razones del otro, porque puede que tenga su parte de razón. Recuerda que no hay una verdad absoluta y probablemente tenga la misma razón que tienes tú. Simplemente tu forma de verlo es más acorde contigo y con tu circunstancia de vida y por eso tomas una decisión diferente. Intenta reconocer lo que ves de cierto en sus argumentos y ábrete a esa posibilidad. Pero si no te convence, reafirma tu postura, respetando que el otro pueda verlo de forma distinta. No es cuestión de ceder al otro. Puedes tener empatía y consideración en sus sentimientos y en su forma de ver la situación, aunque estés totalmente en desacuerdo y le hagas ver que no vas a cambiar tu decisión. Ejemplo: entiendo que pienses así por esto y por aquello, pero yo lo veo diferente y voy a hacer esto y esto. Así que, por favor, poner estas 3 técnicas en práctica
vais a sentiros incómodas al principio, pero después ya veréis que con la práctica van a ser unos recursos muy importantes. Muchas gracias por vuestra atención, por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.